En Boca se encienden las alarmas justo cuando más se necesita calma. A poco de enfrentar al Bayern Múnich en un choque que promete ser histórico, las dudas rodean a una de las figuras más esperadas, Edinson Cavani. Entre incertidumbre, preocupación y silencio, los días pasan y el tiempo se agota. En este contexto, Boca intenta mantener la ilusión mientras lidia con una realidad que duele más de lo que aparenta. La pregunta no es solo si Cavani jugará, sino cómo su ausencia puede alterar todo el plan estratégico de Russo. Aquí empieza de zurda. La expectativa en torno al Mundial de Clubes crecía con fuerza entre los hinchas xeneises, pero una nube gris empaña la ilusión. Edinson Cavani, el hombre llamado a marcar la diferencia, sigue sin integrarse al grupo. El partido contra Benfica dejó un sabor agridulce y ahora las noticias sobre su estado físico aumentan la incertidumbre. Desde su llegada a Estados Unidos, los días pasan sin buenas señales. La ansiedad crece en el entorno del club, porque el tiempo apremia, y el rival que se viene no permite margen de error. Tras 9 días desde el arribo a Miami, el delantero aún no se entrena a la par de sus compañeros. Lo que comenzó como una molestia hoy se convirtió en una preocupación de primer orden. El cuerpo técnico esperaba contar con él para este segundo compromiso, pero ya asumen que será difícil. La posibilidad de que esté en el banco ante Bayern parece un último recurso. Incluso, algunos aseguran que ni siquiera eso está garantizado. La recuperación simplemente no avanza como se esperaba. La situación tomó por sorpresa a muchos, sobre todo por el esfuerzo que hizo para volver en el Apertura. Cavani había acelerado su regreso para decir presente contra Independiente. Jugó apenas media hora, pero ese esfuerzo terminó jugándole en contra. Aquella tarde terminó con una recaída del desgarro en el gemelo derecho, y desde entonces no volvió a pisar una cancha. Lo que parecía un paso hacia adelante resultó ser uno hacia atrás. Ya pasó un mes desde aquel partido y las señales siguen siendo poco alentadoras. El cuerpo médico trabaja contra reloj, pero no puede apurar los tiempos naturales de una lesión muscular. En Boca no quieren arriesgarlo, pero tampoco pueden permitirse prescindir de una figura así. La expectativa en torno al Mundial de Clubes crecía con fuerza entre los hinchas xeneises, pero una nube gris empaña la ilusión. Edinson Cavani, el hombre llamado a marcar la diferencia, sigue sin integrarse al grupo. El partido contra Benfica dejó un sabor agridulce y ahora las noticias sobre su estado físico aumentan la incertidumbre. Desde su llegada a Estados Unidos, los días pasan sin buenas señales. La ansiedad crece en el entorno del club porque el tiempo apremia. Y el rival que se viene no permite margen de error. Tras 9 días desde el arribo a Miami, el delantero aún no se entrena a la par de sus compañeros. Lo que comenzó como una molestia hoy se convirtió en una preocupación de primer orden. El cuerpo técnico esperaba contar con él para este segundo compromiso, pero ya asumen que será difícil. La posibilidad de que esté en el banco ante Bayern parece un último recurso. Incluso, algunos aseguran que ni siquiera eso está garantizado. La recuperación simplemente no avanza como se esperaba. La situación tomó por sorpresa a muchos, sobre todo por el esfuerzo que hizo para volver en el Apertura. Cavani había acelerado su regreso para decir presente contra Independiente. Jugó apenas media hora, pero ese esfuerzo terminó jugándole en contra. Aquella tarde terminó con una recaída del desgarro en el gemelo derecho, y desde entonces no volvió a pisar una cancha. Lo que parecía un paso hacia adelante resultó ser uno hacia atrás. Ya pasó un mes desde aquel partido y las señales siguen siendo poco alentadoras. El cuerpo médico trabaja contra reloj, pero no puede apurar los tiempos naturales de una lesión muscular. En Boca no quieren arriesgarlo, pero tampoco pueden permitirse prescindir de una figura así. La situación de Edinson Cavani en Boca guarda una preocupante similitud con lo que vive Ander Herrera, quien también quedó marginado en un momento clave por una lesión muscular. En el caso del español, el diagnóstico fue claro: una molestia en el recto anterior del cuádriceps izquierdo que lo obligó a parar por completo y perderse el próximo partido internacional. Una zona delicada para un jugador de su estilo, que depende tanto de los cambios de ritmo como de la precisión en el pase. Al igual que Cavani, Herrera había acelerado su recuperación semanas atrás y esa decisión le pasó factura. Hoy, ambos jugadores son reflejo de lo que puede pasar
cuando el deseo de volver rápido choca con los tiempos reales del cuerpo. Lo de Cavani es un desgarro en el gemelo derecho, una lesión engañosa que muchas veces aparenta estar curada, pero que puede reaparecer con apenas una sobrecarga. Esa fue justamente la situación tras su participación en los últimos minutos ante Independiente, cuando intentó volver antes de tiempo y terminó resintiéndose. Herrera atravesó un escenario casi calcado. Regresó con apuro, sintió una molestia y el parte médico lo obligó a frenar otra vez. Ambos casos generan una misma reflexión en los cuerpos técnicos. ¿Vale la pena apurar la vuelta de un referente si el riesgo es perderlo por el resto del torneo? A nivel físico, el parte médico no ofrece novedades contundentes. Hay trabajos diferenciados, ejercicios de campo y seguimiento diario, pero no hay un solo entrenamiento completo junto al plantel. Ese es el dato más elocuente hasta el momento. Desde lo anímico, el uruguayo intenta mostrarse sereno, conversa con el cuerpo técnico, asiste a todas las charlas y acompaña en los entrenamientos. Pero el semblante del goleador no logra esconder su frustración. Él vino a Estados Unidos con la ilusión de jugarlo todo. En el cuerpo técnico ya trabajan en la psicología del grupo. La ausencia de una figura importante puede afectar el ánimo general, pero también puede fortalecer la unidad interna. La idea es transformar la frustración en motivación, usar esta adversidad como impulso, mostrar que Boca está por encima de cualquier baja, por más grande que sea, y que el objetivo de competir al máximo sigue intacto. El diagnóstico real, sin embargo, sigue siendo un misterio. Nadie se atreve a dar plazos. Algunos periodistas cercanos al club hablan de una recuperación lenta pero sin complicaciones. Otros sostienen que hay más preocupación de la que se admite públicamente. Lo cierto es que el tiempo sigue corriendo y cada entrenamiento perdido es una oportunidad menos para llegar con ritmo al tramo decisivo del torneo. Mientras tanto, el resto del plantel se enfoca en mejorar el funcionamiento colectivo. El empate ante Benfica dejó lecciones. La solidez defensiva fue positiva, pero la falta de profundidad fue evidente. Y sin un 9 de referencia, cuesta encontrar soluciones en los últimos metros. La pelota circula, el equipo propone, pero falta el último pase. Falta quien resuelva en el área. Falta, en pocas palabras, Edinson Cavani. Por eso, aunque el foco esté puesto en Bayern, también se piensa en el futuro inmediato. Si Boca logra clasificar, necesita a su goleador en condiciones. Porque en un torneo así, los partidos se definen por detalles. Y los detalles muchas veces tienen nombre propio. El del uruguayo es uno de ellos. Y su ausencia, aunque justificada, es una daga al corazón de las aspiraciones ceneices.